nosotros somos el equipo 7 y les vamos a exponer sobre las memorias flash por USB y por tarjetas externas. El equipo está conformado por Rivera Trujillo Adrián, yo, González Rodríguez Axel y García Madriga Eduardo. Primero que nada, ¿qué son las memorias flash? Las memorias flash son un dispositivo que que sirve para almacenar datos, archivos, información en un espacio pequeño. Este permite que estos datos puedan ser leídos, escritos, modificados y modificar su posición. Esto se logra por medio de impulsos eléctricos. La memoria flash es una derivación de la memoria EEPROM, que es un tipo de memoria similar, pero esta se programaba a través de grandes bloques que requerían un uso de transistores de puertas flotantes para poder ejecutarse. Y esto los hacía más lentos. Bueno, la memoria flash es más rápida debido a cómo mueve los datos. La memoria flash está en muchos aparatos que usamos en día a día, como las memorias USB o las SD. Aunque en esta ocasión, en esta presentación vamos a hablar principalmente de las USB y de las SD. Aunque existen otras como la Compact Flash o la Smart Media o Memory Stick. Todas estas contienen memoria flash dentro de ellas y con estas funcionan. Las memorias USB, el Pen Drive es una unidad que almacena datos y puede conectar a un ordenador. También se puede conectar a teléfonos o incluso otra vez exposición. ¿Por qué nunca veo que te expongas? Porque a mí me toca el viernes, el lunes y el... Ah, no, el lunes, viernes y el lunes me toca exponer. Tiene el micrófono encendido, creo. ¿O solo yo lo escucho? Bueno. Alma, apaga tu teléfono, digo, tu micrófono. Bueno. Bueno, estas se conectan a los televisores, a las consolas, a los teléfonos y desde ahí pueden mover los archivos que tenga la USB. Esta se conecta por medio de un conector USB y por eso el pendrive es mayormente conocido como memoria USB. Estas nos han ido mejorando con el tiempo y cada uno ofrece diferentes tamaños y tiempos de velocidad. Las tarjetas externas o Security Digital SD, con las tarjetas SD, Security Digital es un dispositivo en formato de tarjeta de memoria. Estas se usan principalmente en cámaras digitales, teléfonos, cuando se quieren almacenar archivos en un dispositivo móvil. Inicialmente estos tenían más competencia, habían más tipos de formatos para guardar tu información de esta manera, pero con el tiempo han sido los que han ganado más terreno principalmente por su eficiencia a la hora de ser veloces. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre la historia de las memorias USB y las tarjetas de expansión o también llamados discos duros. Siguiente, por favor. ¿Aló? ¿Se me escucha? Ah, ya. Entonces tenemos que los primeros discos duros o tarjetas externas fueron creados por IBM en aproximadamente 1950 y estos podían almacenar 5 megabytes de datos y estos se venían incluidos con los primeros sistemas IBM disponibles. 30 años después de aquellos sistemas, IBM sacó el primer disco duro de 1 gigabyte, el cual tenía un tamaño de un refrigerador y ya se seguía siendo un disco duro independiente, o sea, externo, y se vendió por $40,000. Después, uno de los primeros sistemas en utilizar discos duros fue la empresa Apple,
sus ordenadores era difícil de acceder a ellos, a abrirlos y modificarlos. Entonces no tenían ningún disco duro exterior y todos los traían ya integrados. Y también porque en esa época ya se empezaba a exigir más almacenamiento y también a la vez la gente necesitaba seguridad para sus archivos, para que nadie fuera a quitar nada más el disco duro y obtener toda la información, por lo que se utilizaba el Profile, que así lo llamó Apple, que encriptaba los archivos y era un disco de 5 megabytes con el que tú lo ponías junto con tu disco y ya te dejaba ver los archivos. También por esa época fue cuando los discos duros empezaron a adoptar sus tamaños, que son los estándar, que son de 5 pulgadas, 3.5, 2.5 y 1 pulgada para el consumidor. Y además estas unidades podía configurarse como interno o externo, siempre que los cables de alimentación y datos pudieran conectarse al ordenador. Y después en 1998 fue cuando se introdujo la interfaz USB y con esto ya se permitió que conectar un dispositivo exterior y pasarlo a otra computadora más fácilmente, ya que antes se utilizaban discos de 40 pines y un cable de alimentación. Con esta tecnología se pudo hacer se pudo aumentar el tamaño de los discos duros, ya que estos empezaron a usar memorias flash, de las que hablaremos más adelante, y estos empezaron a aumentar, los discos duros empezaron a aumentar sus cantidades en cientos de gigas, y por lo que hoy se puede comprar un disco duro de 2 terabytes, perdón, una USB de 2 terabytes y discos duros de hasta 40 terabytes. Siguiente, por favor. Y ahora la memoria flash fue inventada en 1984 por el doctor Fujio Mosuka, que trabajaba en Toshiba, y le pusieron el nombre de flash porque el proceso de borrado del contenido de la memoria le recordaba al flash de una cámara. Esta fue presentada en 1984 en California y Intel como vio un enorme potencial, creó el primer chip flash comercial de tipo Honor en 1988. Después, en 1991, SanDisk lanzó el primer disco de estado sólido basado en la interfaz ATA, que contaba con 20 megas de capacidad, que si era mucho menos que un disco duro, era más rápido. Y de este se vendieron 10,000 laptops de la marca IBM que traían este disco de estado sólido. Más tarde, en 1996, Toshiba lanzó la tarjeta Smart Media, que también se conoce como disquete de estado sólido, con el que lo empezó a comercializar, y este hizo que llegara en 1997 esta memoria flash, llegara a los teléfonos móviles. Y después, en 2004, el precio de la NAND cayó por debajo de la DRAM en igualdad de densidad, y este fue sustituyendo a la memoria flash, y fue cuando se empezó a utilizar mucho más las memorias RAM. Y hoy en día se están intentando desarrollar memorias 3D que serían más rápidas, porque están apiladas unos encima de otros los chips, por lo que le toma menos tiempo a las señales viajar de un lado a otro. Y también, cuando estos diseños 3D sean lo suficientemente rápidos, podrían reemplazar a la memoria RAM, ya que además de tener la misma velocidad, serían no volátiles. Buenas noches, y me toca explicar cómo funcionan este tipo de memorias. La que sigue, por favor. Bueno, como ya vimos, la memoria flash es una evolución de la EEPROM, que estas se podían programar, reprogramarse y se podían borrar electrónicamente.
Como vimos también, estas memorias flash no son volátiles. Lo que quiere decir es que no necesitan de alimentación para conservar los datos. Y estas pueden tener una alta tasa de transferencia de datos para la escritura y la lectura. En la actualidad, las memorias más usadas en el mercado son las tipo NOR, que son más caras y son más confiables en seguridad. Y las memorias NAND, tipo NAND, son mucho más baratas, pueden tener tasas de transferencia y mejor capacidad de almacenamiento que las NOR, pero estas son menos confiables debido a su construcción. Durante muchos años, este tipo de memorias almacenaban un bit de datos por celda, pero actualmente pueden almacenar más de un bit por celda debido a los electrones que estos almacenan. Para programar este tipo de memorias es necesario, ay Dios, se les permite un flujo de corriente desde el terminal fuente y a la terminal sumidero, y estas se colocan en el control gate. Se coloca un voltaje alto para absorber los electrones y retenernos en el campo eléctrico que genera. Este proceso es llamado Hot Electron Injection. Y para eliminar los datos de una memoria flash NOR se emplea una técnica llamada tunneling, que básicamente es aplicar un voltaje bastante alto para invertir el que ya estaba empleado antes y atraer los electrones. Y para las memorias flash tipo NAND es un poquito diferente a las tipo NOR. Estas memorias están basadas en compuertas lógicas NAND y se usa un túnel de inyección para la escritura y el borrado y para el borrado es un túnel de soltado. La que sigue, por favor. Bueno, los beneficios de este tipo de memorias es que son fáciles de llevar. Por ejemplo, las USB o las tarjetas SD que van en nuestros teléfonos. Estas son más silenciosas porque no tienen ningún tipo de mecanismo y estos pueden almacenar pues datos de manera permanente. Y la diferencia entre estas unidades sólidas flash y a las mecánicas es que estas tienen mayor tasa de transferencia de datos y por ende son menos silenciosas. Ya, la que sigue. Ya fue todo. ¿Tienen preguntas, jóvenes, a los expositores? ¿Tienen preguntas? ¿No? ¿Comentarios? Hablando de la memoria flash, jóvenes, como bien dicen, pues sí, se le conoce popularmente a la que pues todos conocemos, ¿no? De hecho, ustedes la dominan ampliamente, aunque bueno, ya se usan mucho los discos duros portátiles, ¿verdad? Extraíbles. ¿Qué tasas o qué velocidades alcanzan, jóvenes? ¿Sí encontraron eso? Porque ha habido evolución en cuanto a velocidad, ¿no? Ah, sí, el de los discos duros actuales. Hay de 5200 revoluciones que alcanzan de 10 a 20 megas. Luego No, están la los de... velocidad de las memorias flash, las portátiles, las pequeñitas, ya no hablemos de discos duros. Ah, sí, de esos hay creo que van desde era igual 10 megas, que eran las memorias que se usan en celular, hasta creo haber visto una de 15,000. 15,000. No encontramos información, jóvenes. Hay una tablita que salen en 2 megas, 2.5, 3. Ahorita va como 4.5. De hecho, las computadoras dicen, ¿no? Este puerto USB, tal velocidad, este otro, tal velocidad. Ya no trae muchos puertos las computadoras. Bien, jóvenes. No tienen comentarios, jóvenes, el grupo. Preguntas, van a hacer resumen, acuérdense. Sus presentaciones, lo que me han mandado ya está en el blog.
¿sí? Correspondiente al grupo 15. Pues ya hagan con tiempo los resúmenes, jóvenes. Ya viene el fin del primer parcial. ¿Sí? Recuerden 2 archivos, uno de lo que yo les presente y otro de lo que presente el grupo. Bien, jóvenes. Bien, ¿qué hora es? Casi las 9. Ok, jóvenes, aquí nos quedamos. No hay preguntas, comentarios, entonces, pues nos vemos la próxima clase, ¿sí? Que descansen, que estén muy bien. Sí, maestro, nos vemos. Hasta luego. Gracias, profesor. Buena tarde. Sí, dígame, Buena noche, más bien. ¿qué pasó? Buenas noches.